No hay como una tajante, por decir así, diferencia, aunque sí una distinción entre ética y moral. A los fines de lo que él quiere plantear, eh, podemos comprender que ética y moral tiene que ver con el comportamiento humano, siempre, del mismo modo que la política. Pero acá lo que quiere plantear es que distinguirlos nos ayuda a recuperar estas dos tradiciones, ¿no? Reservando para la ética la, la aspiración, dice en la primera página, de una vida cumplida bajo el signo de acciones estimadas como buenas. Es decir, esta cuestión aristotélica de la percepción del bien y que fundamenta las prácticas de la virtud y la búsqueda entonces de la felicidad. Y por el otro lado, que va a ser nuestra segunda columna, la del deber del cumplimiento de las normas morales, que va a ser el planteo a partir de Descartes y de Kant, que requieren las sociedades contemporáneas, las sociedades modernas y contemporáneas, a la hora de pensar lo universal, y que Ricoeur entonces lo recupera en esta definición de lo moral como el campo de lo obligatorio, de lo marcado por las normas, de las obligaciones, las prohibiciones, caracterizadas a su vez por una exigencia de universalidad y de un efecto de coerción. ¿Ah? Entonces, acá hay unos matices que nos ayudan como a enriquecer esta distinción entre ética y moral. Y que en la página siguiente, en la 242, nos va a decir, ¿no?, que propone, por un lado, primero, defender la primacía de la ética sobre la moral, es decir, la aspiración de lo bueno por encima del cumplimiento, el solo cumplimiento del deber. ¿Sí? Segundo, la necesidad, sin embargo, para la aspiración ética de pasar por el tamiz de la norma, es decir, si el deseo de lo bueno es, por decir así, el techo, el tamiz de la norma tiene que ser el piso, ¿sí?, o el mínimo. Acá entonces podemos comprender con Adela Cortina que el primer principio, la primera primacía, habla de la ética de máximos y el segundo de la ética de mínimos. Y el tercer, defender en tercer lugar, dice, la legitimidad del recurso de la norma a la aspiración cuando la norma conduce a conflictos para los que no se encuentra otra salida que una sabiduría práctica. Y acá es donde está la tercera columna, en donde vamos a ir incluyendo todos esos conflictos que a veces son conflictos de intereses, que a veces justamente la filosofía y hasta el arte han recogido como dilemas éticos y que son para nosotros también cuestión de vida cotidiana, ¿no? Bueno, cómo resolver en la vida cotidiana algunas situaciones concretas. Y bueno, para eso se requiere no simplemente el cumplimiento de una norma, ni tampoco una apelación al deseo individual, sino de una sabiduría práctica. Esta va a ser la tercera columna que vamos a ir planteando en nuestra lectura. Entonces, siguiendo la página 242, la aspiración ética, fíjense que ahí ya nos introduce el título de nuestra síntesis de Ricoeur, ¿no? Tender a la vida buena con y para los otros en instituciones justas. Estos tres componentes de la definición van a ser igualmente importantes, que nosotros vamos a ir desarrollando en estas tres filas cuando hablamos de
las dimensiones personales, ¿sí? Las dimensiones sociales o intersubjetivas o microsociológicas y las dimensiones institucionales o macrosociológicas en algún punto también, que tiene que ver con las organizaciones, en este caso, por ejemplo, el colegio de profesionales o el Estado mismo, ¿no? Vamos a ver que en el fondo se va a detener en el primer punto, en la aspiración ética, en la página 242, y va a ir como llevándonos un poco en estos tres niveles. Entonces, en la página 242, cuando se refiere a la vida buena y habla de que se trata, esa aspiración a la vida buena se trata de lo optativo y no de lo imperativo, está refiriéndose entonces a la cuestión del cuidado de sí mismo, o podemos decir también del amor propio, en los términos de la vida personal, ¿sí? El cuidado de sí mismo, pero que nunca va a ser posible ser separado del cuidado del otro en términos sociales y del cuidado de las instituciones, es decir, en términos también políticos, ¿eh? Entonces, siguiendo la lectura, ese cuidado de sí mismo va a ser como el punto de partida, no porque siempre hay que empezar por el sujeto simplemente, sino que recogiendo también esta cuestión fenomenológica, siempre que uno comprende o piensa intencionalmente algo, es algo justamente, es de algo. Entonces, la concepción que tiene acá de sujeto es de sujeto intencional, es decir, el sujeto nunca está aislado de su contexto y entonces el cuidado de sí o el amor propio se comprende también como en intencionalidad con otros o para con otros, ¿eh? Que en la página siguiente, en la página 243, lo va desarrollando como el vivir bien con y para los otros. Y acá entonces alerta sobre el peligro de creer que bueno, uno empieza por el sujeto y después va desplegándose por lo social o la relación con otros. Sin embargo, en lo que plantea es justamente que se dan a una, ¿no? La solicitud no se añade desde fuera a la estima de sí, sino que despliega la dimensión dialogal implícita en ella. Es decir, podríamos traducir nosotros, el amor a sí mismo va implícito con el amor al otro, ¿eh? O el cuidado al otro. Estima de sí y solicitud no son entonces un conflicto en principio a resolver, sino como parte de una misma experiencia vital, fenomenológica, ¿sí? En una reciprocidad que no se puede sustituir. Entonces, ahí en la página 244 hace referencia a la experiencia de la amistad, por ejemplo, y del reconocimiento del otro en términos de igualdad, pero también en los términos del otro en su posibilidad de vulneración. Y también en la página 244, en el penúltimo párrafo, avanza con esto de vivir bien con y para el otro en instituciones justas, ¿sí? La aspiración entonces es también a vivir en instituciones justas. Esta justicia, en primer lugar, la piensa porque estamos todavía en la dimensión o en la reflexión más ética, como justicia distributiva que ya Platón había planteado en la República, de dar a cada uno lo suyo o dar a cada uno por igual,
que vamos a ver que en definitiva en la historia de la filosofía, en la historia de la humanidad, se tuvo que replantear en términos de dar a cada uno por igual, en términos de equidad, como lo va a plantear Rawls. Entonces, ya en la página 246, ustedes encuentran que plantea el formalismo de el deber, en tanto Kant, con el primer imperativo categórico, plantea la necesidad de pensar el comportamiento humano desde los principios de la racionalidad universal, es decir, que todos tengamos razones para sostener nuestros argumentos, y al mismo tiempo el principio de autonomía, es decir, la libertad de poder decir lo que cada cual puede decir. Y el segundo principio, el segundo imperativo categórico de la razón práctica de Kant, se acuerdan que planteaba esto de que la persona nunca puede ser considerada como un medio, sino como un fin. La persona es un fin en sí mismo y no es un medio para mis fines. De tal modo que en esto recoge la necesidad de este piso, por decirlo así, del principio de universalidad racional y de autonomía, como de libertad, en los términos de aquello que puede ser prohibido y que de algún modo ya prohibían las grandes religiones, como por ejemplo en las máximas de los 10 mandamientos, porque tienen que ver con prohibiciones hacia el daño del otro, ¿no? Pero tratando justamente con Kant, de descubrir que en definitiva, cuando los mandamientos decían no matarás, no robarás, ¿sí? Lo que hacía justamente era prohibir, pero para permitir la vida, ¿sí? La vida en común, la vida intersubjetiva, pero que también recoge en términos positivos el imperativo de la regla de oro, también de las grandes religiones judeocristianas y del Islam, en esto de pensar el imperativo de no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Ah? Esa es la regla de oro de las grandes religiones, y que en definitiva en su sabiduría y hasta en sus formas míticas o parabólicas, con las parábolas, planteaba las grandes religiones. Ahora bien, de Rawls, acá Ricoeur va a tomar esta necesidad de ir más allá del contractualismo moderno utilitarista cuando piensa las instituciones. ¿Se acuerdan? El utilitarismo de la regla, esto de juzgar como bueno algo que hace simplemente al bien de todos en términos del placer y de la evitación del dolor, que plantea el utilitarismo contractualista, y que Rawls se anima como a revisarlo en términos que plantea la justicia en dos puntos que van a ser muy importantes a tener en cuenta y a cuidar: el principio de libertad, que va a ser el fundamento en Rawls, ¿sí? El fundamento de su primer principio de justicia, cuando plantea en la página 249, al final, en el último párrafo, fíjense cuando dice: cada persona debe tener un igual derecho al sistema más amplio de libertades básicas iguales que sea compatible con un sistema similar para los otros. Es decir, acá Rawls
y Ricoeur plantean el principio de libertad como importante a ser cuidado dentro de la justicia de las instituciones, ¿sí? Y en el segundo principio, que adelanta Ricoeur, que puede ser más problemático de lo que plantea Rawls, que es cuando las desigualdades sociales y económicas deben ser organizadas de manera que, a la vez, A, se pueda razonablemente esperar que sean en provecho de cada uno, y B, que se refieran a posiciones y funciones abiertas a todos. Y cuando se refiere a posiciones y funciones abiertas a todos, está pensando en la participación en instituciones públicas o la función pública o las participaciones políticas en el Estado, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Ricoeur que puede ser problemático? Porque en principio acepta la desigualdad como un hecho, pero la desigualdad económica y social como un hecho que puede ser corregido, dice Rawls, en esto de que razonablemente hay que dar, por decir así, más a quien más lo necesite y al mismo tiempo que hay que cuidar entonces de que que sería como el principio de equidad y al mismo tiempo de eh, abrir el juego, por decir así, democrático a la libertad de participación, es decir, de participación en el ejercicio del poder público o de algún modo de la construcción de la justicia pública, ¿no? En esto entonces desarrolla lo que ya habíamos explicado acerca de en qué condiciones Rawls piensa esto. Primero que estos principios son como ideales, tal como los plantea Rawls, son principios ideales o hipotéticos como para instaurar la justicia en la historia concreta. Y esa condición ideal, hipotética, inicial, digamos, no hace más que replantear esta cuestión de que todos somos iguales ante la ley, pero para que ese principio se pueda cumplir, eh, dice, bueno, la comunidad debería, antes de definir sus propias leyes, ¿no? Con autonomía, quedar detrás del velo de la ignorancia. ¿Qué sería esta expresión de Rawls sobre el velo de la ignorancia? El velo de la ignorancia tiene que ver con que quienes legislen, quienes realicen las leyes, tienen que poder ignorar sus propias condicionantes de raza, de género, de color de piel, de pertenencia de clase, y de algún modo pensar que la ley que van a emitir o que van a definir tiene que valer para todos, incluyéndolos a ellos en esa, en esa definición, evitando entonces todo privilegio, digamos así, ¿no? Todo privilegio. Entonces, este razonamiento tiene que ver con la necesidad de que esto maximiza, por decir así, poco a poco o gradualmente, maximiza a los que están en condiciones mínimas, ¿sí? O dicho de otra manera, va corrigiendo históricamente la desigualdad en tanto ofrece más posibilidades a quienes han sido más desfavorecidos. Y entonces esta regla del maximin, ¿sí?
que también la desarrolla Guariglia cuando explica Rawls, tiene que ver con esto de confiar en que podemos ir corrigiendo la desigualdad, ¿sí? Entonces, lo que va después a plantear eh, con Rawls, ¿no? Es justamente entre la página, al final de la página 250 y 251, es esta formalización de lo que ya planteaba la regla de oro de las religiones, cuando decían no haga a los demás lo que no quieran que te hagan a ti. Efectivamente, dice Paul Ricoeur, es tomar el punto de vista del más desfavorecido. Y ahí Rawls entonces dice, razona como moralista y toma en cuenta la injusticia radical de la distribución de las ventajas y desventajas que en toda la sociedad es conocida. De tal modo que ahí justamente recupera positivamente la necesidad de la equidad, como el principio de equidad. Ahora bien, cuando aborda entonces la cuestión de la sabiduría práctica, que sería nuestra tercera columna, que necesita ser pensado en la dimensión personal e intersubjetiva e institucional, en el primer conflicto que da como ejemplo de esta justicia que a veces tiene que regular entre lo universal y lo particular, eh, el ejemplo que toma Paul Ricoeur es el de la tragedia de Sófocles, de Antígona y Creonte, ¿no? Recordemos que en esa tragedia de Sófocles, en esa tragedia griega, lo que se plantea es que Creonte, el rey, establece una ley que debe valer para toda la ciudad, la polis, en donde cualquier traidor debe ser ejecutado y su cuerpo debe ser tirado fuera de la polis para ser comido por las alimañas, ¿sí? Antígona, hermana del protagonista, digamos, del que es acusado como, como traidor del rey, de Creonte, eh, sufre entonces, bueno, esta ejecución, pero Antígona no está en contra de la ejecución, sino más bien en esta disposición de tirarlo por fuera y no compadecerse de algo que para los griegos era fundamental, de que el cuerpo debía ser también inhumado entre los humanos, que era como sufrir una humillación después de muerto. Entonces, Antígona se ve en la disyuntiva, en el dilema, si obedezco la ley de Creonte, la ley del rey, me hago traidora también, pero si cumplo con la ley de ser hermana de ser hermana del traidor, del que ha sido ejecutado, de enterrar a los muertos, entonces, si me olvido de esa ley, entonces también no me lo puedo perdonar, por decir así. Y es un dilema el que sufre Antígona. Ella entonces opta justamente por la resolución de lo singular, de lo razonable para Antígona es desobedecer, por decir así, una ley que no considera su singularidad y al mismo tiempo eh, eh, trata como de resolverlo con una sabiduría práctica, y entierra a su hermano. Para lo cual, bueno, después Creonte se ve en la disyuntiva de si perdona o no perdona a Antígona. Bueno, esto es justamente una tragedia, no tiene una buena resolución. No tiene una buena resolución, en tanto Antígona debería ser castigada, ¿sí?
a la aplicación de nuestro caso, bueno, uno tiene que ver, acá por ejemplo en el caso nos falta mucha información acerca de cuál es la historicidad de la situación de depresión de la mujer que se suicidó, de cómo es que, en qué sentido pudo ser factible para esta psicopedagoga intervenir desde un encuadre, una intervención clínica totalmente discutible, totalmente, digamos, rechazada por el Colegio de Psicólogos, pero al mismo tiempo lo que tienen que juzgar la Fiscalía y el juez es si hay una relación causal, ¿sí?, entre la intervención psicopedagógica y documentada por esta cuestión ¿se acuerdan de la cuestión de la muerte como liberación? Si hay una relación causal entre esa intervención psicopedagógica, o ese curso de constelaciones familiares y el acto de suicidio. Eso es algo que el juez tiene que resolver, pero que en definitiva eh, no deja de hacernos pensar, ¿no? Nos da que pensar sobre el dilema de, bueno, de ver un poco en la historia de cada una de las personas, ¿sí? El, el segundo punto, el segundo nivel, mejor dicho, de lo intersubjetivo, Paul Ricoeur lo ejemplifica en la página 252 con la cuestión que Europa vive sobre los dilemas, si se quiere, de las migraciones. La migración, eh, la migración a Europa genera que, bueno, Francia y los demás países europeos reciben pueblos de otras religiones, como América ha recibido a los europeos, y que en definitiva los hace vivir en sociedades cada vez más interculturales, multiculturales, con diferentes religiones, pero que sin embargo Europa occidental y, bueno, Occidente ha ido construyendo una ética mínima, por decir así, de un respeto a los derechos humanos que no ha sido tan recibida o de algún modo vivida, ¿sí?, por muchas de las culturas que vienen a Europa o que van a Europa o que llegan a Europa, de tal modo que acá el dilema es cómo hacemos para, en el conflicto de intereses de la solicitud ante el migrante y el respeto de los derechos humanos, eh, tanto del migrante, pero también de su diversidad cultural. ¿Eh? No es fácil en los casos concretos de la educación y de cómo, por ejemplo, decidir ante costumbres que traen los pueblos que pueden atentar contra los derechos humanos, como por ejemplo el trabajo infantil, ¿sí?, o como ya había mencionado, las prácticas contra las mujeres, ¿sí?, que violentan a las mujeres en sociedades machistas y patriarcales, y que no se pueden sostener simplemente por un respeto a la diversidad cultural, pero tampoco se pueden perseguir, tampoco se puede criminalizar, por decir así, de buenas a primeras. ¿M? Eh, entonces hay ahí como un dilema, el dilema 2 del que estamos hablando, ¿sí? Que en nuestro caso, personalmente lo identifico con con esta línea entre terapias alternativas y terapias reconocidas. ¿Eh? Eh, Como decía al principio, el psicoanálisis originalmente
fue muy resistido por la comunidad médica, la comunidad científica, y hoy es parte ya de, por decir así, los encuadres terapéuticos eh, legítimos. ¿Ah? Entonces, esta cuestión entre lo alternativo y lo oficial o lo legítimo en el campo clínico no es un límite establecido de una vez para siempre, y en el debate, como veíamos con Habermas, amplio y abierto sobre cuáles serían las terapias legítimas y cuáles serían las terapias alternativas que no deberían o no es aconsejable utilizar, sobre todo en situaciones de riesgo. Bueno, ese límite, esa línea que tiene que ser establecida por el Colegio de Psicopedagogos. Esa línea es algo que también no se puede dogmatizar, ¿sí? No se puede dogmatizar a riesgo de, por decir así, cerrar la investigación en ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, esa es una aplicación al caso que venimos pensando. Y por último, la cuestión de los dilemas 3, esta cuestión de que lo que plantea Rawls, recogiendo también eh, la, la, mm, la cuestión de las diferentes esferas sociales que ya había planteado, o esferas de la vida, que ya se había planteado por otros autores como esferas de la justicia, ¿sí? En la página 254, es ver que en definitiva eh, hay eh, diversos bienes que se van desmembrando, que se van separando de la idea unitaria de justicia, de tal modo que no es lo mismo la justicia como una única justicia igual para toda una sociedad, una cultura, como si la justicia fuera una y monolítica, a pensar que en definitiva hay una justicia que tiene que respetar condiciones de singularidad, de debate de casos y de esferas que para avanzar con la ciudadanía en la referencia a su bienestar y su seguridad también, ¿no? Entonces, el dilema es, acá el dilema concreto es, la justicia en términos de las leyes, eh, los jueces y los fiscales y todo el cuerpo jurídico tienen que aplicar leyes positivas de una forma, con un preconcepto de una justicia única y universal a rajatabla, o hay en definitiva esferas de justicia que requieren ser revisadas y pensadas, y que está implícito, creo yo, en la deontología, en tanto eh, es, por eso el fiscal, por ejemplo, y ahí avanzo un poco en la interpretación del caso, el fiscal tiene que acudir al consejo del comité ético del colegio de psicopedagogos para ver, bueno, qué es lo justo en el campo clínico, en el campo pedagógico, y que el fiscal no quiera, por decir así, simplemente aplicar una ley simplemente así, por decir así, de justicia universal, ¿no? A ver, si hay una responsabilidad penal en toda la intervención psicopedagógica o de la psicopedagoga, bueno, si empezamos por ahí, hay una ética mínima que tiene que el fiscal cumplir y hacer cumplir, que es decir, bueno, si hay responsabilidad penal, listo, no hay mucho dilema, ahí simplemente
el castigo de prisión y pena. Ahora, cuando se considera la legitimidad de la intervención terapéutica, la legitimidad de la intervención clínica y pedagógica, bueno, ahí el fiscal tiene que acudir al comité de ética del colegio de psicopedagogos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso la necesidad también de la participación, de la actualización profesional, de continuamente estar viendo, en definitiva, qué es lo reconocido como, por decir así, terapias legítimas en la intervención o encuadres de terapias legítimas dentro del campo de la psicopedagogía, de tal modo que uno, formando parte de un colegio de profesionales, eh, tiene, por decir así, cubierto una exigencia mínima para evitar después reclamos ante un conflicto. En la síntesis final, entonces, podemos decir que la ética y la moral no pueden resolver, en definitiva, todos los conflictos históricos de todas las culturas y de todos los tiempos, desde la reflexión filosófica, ni siquiera de la filosofía del derecho o de las ciencias políticas. No puede hacer esto, pero lo que sí puede es lograr que en los debates públicos, para lo cual la educación también es muy importante, los argumentantes puedan establecer sus argumentos, plantear sus problemas y plantear también soluciones a esos problemas, en donde se pueden establecer prioridades para resolver ante el conflicto de intereses entre lo público y lo privado, de intereses entre lo estatal y lo individual, de intereses entre, por ejemplo, profesional y laboral. Y eso requiere esa sabiduría, requiere entonces la práctica de lo que denomina con la tradición grecolatina una frónesis. Frónesis sería una prudencia de contemplar tanto lo singular, lo concreto, la vida cotidiana y, las exigencias de lo universal, de lo racional, de lo exigible para todos. En esa frónesis, en esa prudencia, la aplicación concreta es de la epiqueia. Epiqueia también se traduce como la decisión práctica, la sabiduría práctica de decir, bueno, y en muchos casos hay que plantearse no solamente el principio de justicia en términos de la universalidad contractualista, sino más bien el principio de equidad. Y en ese sentido, Paul Ricoeur, como decía yo al principio, la legitimidad del recurso de la norma a la aspiración solamente en la resolución de los conflictos solamente se debe hacer cuando no queda otra salida, es decir, cuando se dan los dilemas, de una sabiduría práctica, que entonces